originalmente es en el artículo de 1939. En 1939 fue su primera cosa, pero no la recuerdo exactamente. Lo que sí uso es la que tengo clara, es la de Baumol. La de Baumol es la que... Porque repite la metáfora de Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. Gracias, ¿cómo estás? ¿Le contaron de por qué no tenía clase esta semana? Pero el tema a mí me apasiona, pero es tolerable, fascinante. Me convenía más que vendieran los puntos. Entonces traslladaron para el bien, no sé, tal vez no lo pero rendieron Mapi tiene esta semana un curso adicional, entonces no podíamos en el website de ellos vamos a reponer unos martes de clase adicional. La respeto, por eso es que yo estaba tan tranquila lo que hicieron todo su mecanismo de tratar de explicar ahí ese método de... A ver, William Baumol postula irónicamente que the theoretical firm is unlearnless. The Prince of Denmark has been expuned from the discussion of Hamlet. Joseph Schumpeter había utilizado la metáfora de sostener que una teoría que desconoce formas de competencia en variables diferentes del precio es como un Hamlet sin el principio de la Él lo mencionó antes. Eso es de Capitalismo, Socialismo y Democracia. Pueden servirse, por favor. Lo suyo, lo que pasó es que me comenzó le digo, se cayeron 3 audios y quedó de esto. Yo pensé que habían hablado. Yo por eso andaba preocupado por pero yo las Fox ok, sí, claro, que era digamos el complemento de Black Shoes. La acción humana, sí, claro. Y es que la parte de la derivación misma de Black Shoes es algo interesantísimo, porque es el fenómeno de difusión del calor. La ecuación de difusión del calor, la ecuación diferencial de ahí nos saca. Básicamente hay mundo de lo binominal, pero ya había mundo de la tienda esta idea que era una que estamos replicando con una cartera básicamente interesante, ¿para qué curso es? No sabemos que varios más tíos, creo que ya no había pero algunos de eso y la modelación con Monte Carlo, ¿cómo te va? El modelo Monte Carlo, cuando utilizas la simulación. Hola, ¿cómo estás? Con permiso. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hay una tendencia a aproximarse en la medida que sea trayectoria más. Ninguno es perfecto, cada modelo es una sugerencia para el precio, obviamente, pero Hola, interesante. tengo esto de luego tengo como oportunidad prácticas. ¿Y está filmando? Sí. ¿Cómo se va a servir, Sebastián? La práctica hay que ver que lo bonito es analizar en el pasado. Sebas, ¿no te conoces el título? yo creo que hay que empezar la sesión. Bueno, nosotros queremos que el presidente Víctor y Lucy. Por algo que siempre decimos, puntualidad es productividad y respeto al prójimo. ¿Cuánto es puntualidad? Si quieres podemos empezar para discutir ahí. Supuestamente dice que la reina de Inglaterra da 5 minutos.
De cortesía para quién, porque cortesía Para el que viene y tarde. mala educación para el que sigue. Como una amiga que estudió en Italia y daban el cuarto académico, que era un cuarto de hora por respeto a los que vienen tarde. Entonces todas las clases empezaban 15 minutos después de la hora que decía. El cuarto académico. Y tiene que venir el co-facilitador. Ah, pero eso, ese sí es cuarto hora o Le dijeron que bueno. ibas a hacer un examen, entonces dijo, mejor me lo quiero. Ah, para ver si había movido. No hace falta. No hace falta, no hace falta. Yo lo bueno es que quiero el examen no por la nueva de ellos, sino que hagan una escuela de trata de memoria. Sí, preguntaba detalles. ¿Ah, sí? Sí, no, no. Te voy a pedir el examen. Si quieren, para ganar tiempo, en unos minutos se va a unir a nosotros Helmut y Carla. No anda. No anda. No ha llegado todavía, pero está por llegar. El día de hoy tenemos la suerte de tener a dos invitados. Uno que ya está con nosotros y el otro que espero yo que llegue pronto, ¿no? No, ahí está en su lugar. Ahora que veo lo que ellos supuestamente íbamos a ir el domingo a la reunión. Ya vamos a ir. Es un resabio de educación militar. Estamos. Fui a un liceo militar. En la escuela secundaria la hice en un liceo militar. Eso es muy buen entrenamiento. Por favor, A mis hijos no los enviaría. Por favor, se ponen todos de pie. por favor, déjame empezar antes de que venga Carlos. No. Va a ser muy disciplinado. Se ponen de pie y luego se cuadran. Saludo a uno. Uno Ya entra no muy esto, chico ahí. ya entiendo cómo se siente la gente cuando les digo Entra que muy chico. ciencia política es una ciencia social. Pero tuve la suerte de conocer al profesor Pontón, profesor de economía, que a los 16 años, en cuarto año de la escuela secundaria, me dio a leer libros de la escuela austríaca. Actualmente el profesor Pontón es el director del Centro de Estudios de la Bolsa de Rosario, con él hace poquito, y tiene un montón de discípulos, la verdad que alrededor de 30, 40 discípulos en la ciudad de Rosario. No sé si son austríacos, pero bueno, por lo menos han leído la literatura. Y ahí lo conocí en el liceo militar, donde tuve pupilo 5 años. Veía a mis padres sábado y domingo solamente. El domingo a la noche entraba al liceo. Así que ahí, cuando llegaba tarde a una formación, me ponían 10 amonestaciones. Está bien, perfecto, no hay que hacer desesperado. Se me está regañando. Desde antes. Eso lo digo por vos, Carlos. Sí. No. Que Ustedes saben tiene que- que ser 10 despechadas. Así que. Me la echo con una mano porque tengo golpeado el... Puede ser con una mano. Está bien. Los rockeros están exentos. Con una son 20. Por favor, señor. Bienvenidos. Tenemos que discutir este paper de Sarasvati y Venkataraman, ambos autores reconocidos en la literatura de entrepreneurship, behavioral economics, psicología cognitiva. Son autores de la Universidad de Virginia, Darden School de la Universidad de Virginia. Bueno, Sarasvati tiene ya una fama que la precede, ¿no? Ya está en el ámbito de un gurú, ¿no? Discutiendo sobre su método de efecto
effectual que ya hemos discutido en otra oportunidad acá en la escuela. Pero hoy nos propone un desafío, nos abre un conjunto de preguntas, son 7 que yo diría que son 70 veces 7, porque cada vez que abre una pregunta, como que no termina de definir el punto y nos deja pendientes, no sé, 70 preguntas más. La verdad que es un artículo bien intrigante. Les cuento un poco de dónde nace esto. Este artículo me lo envió Carlos Méndez, que tendría que estar sentado acá hablando de esto, pero bueno, estoy yo, no sé por qué Méndez. Habilidades. Quizás porque a mí me gustó el paper más que a él, quizás por eso. Méndez hace unos años me dijo que él veía que el empresario tenía algo de científico en su proceder. Y yo le dije que la única vez que había leído eso era en este libro de David Harper, Entrepreneurship and the Market Process, que es la tesis doctoral de Harper. Buenas tardes. Por suerte está en la biblioteca y la podemos consultar. Tiene 10 anotaciones. Tenemos punto 7 de asistencia. Harper lo que plantea ahí es que el empresario procede de un modo similar al científico. ¿Por qué? Porque expone su descubrimiento o testea su descubrimiento en una arena muy especial, que es la arena del mercado, de la competencia, de donde salen los resultados en términos de ganancias o pérdidas. Y el científico establece conjeturas que las lleva al ámbito de la experiencia del laboratorio y luego van a ser falsadas o verificadas en el proceso científico. Lo que me parece similar al método o a lo que Sarasvati pregunta que podría ser el método empresarial, es que Sarasvati ve a la empresarialidad como un proceso, y yo creo que Harper acá también. Bueno, para Harper el procedimiento empresarial tiene mucho de científico porque la acción o planificación original y la ejecución posterior y la evaluación de los resultados y el aprendizaje y la corrección tienen algo de ensayo y error, que es algo que podría asimilarse a la evolución de las ciencias. Gabriel Zanotti escribió un paper que se llama La ciencia como orden espontáneo. Podríamos pensar si el método empresarial no es también un orden espontáneo. En otro libro, David Harper plantea algo que Sarasvati critica mucho y seguido, que es la excesiva causalidad que utilizamos nosotros a la hora de enseñar entrepreneurship. Ella dice, tenemos que terminar con esa lógica causal del business plan, de la proyección del free cash flow, del análisis de los recursos humanos. Todo es excesivamente causal. Y la verdad que Harper, su tema es estrictamente causal y no le gusta ni siquiera analizar mecanismos de feedback. O sea, es bien estricto en ese análisis. Bueno, de hecho, comentábamos hace un rato con Rafael que el punto de Sarasvati es justamente criticar ese excesivo causalismo que hay en el ámbito de la academia y proponer un pensamiento quizás en sentido contrario, ¿no? Que ella llama, no sé, efectualismo, effectual reasoning, que sería algo así como conformarse con los medios que uno tiene, imaginar fines cada vez más variados como para alcanzar con esos fines dados que tenemos. Eso lo discute en ese paper que ya hemos discutido acá en una reunión hace un par de años, quizás hace un año, no sé, pero ya hemos discutido ese paper. Ahora, lo que quiero ahora es presentar este artículo y dejarlo abierto a la discusión. No quiero hacer ni un resumen ni una exposición del texto. Me parece que el planteo de Sarasvati sobre las similitudes y diferencias es bien interesante. Me parece que es un desafío para todos los que
creemos que el método científico, como ella, el método científico hizo mucho por el desarrollo de la humanidad, sobre todo en los últimos, no sé, 2 siglos, quizás 3 siglos, quizás después de la Novum de Bacon. Bueno, me parece que nos enseñó a pensar a todos de una manera, aunque no seamos Albert Einstein, aunque no seamos, no sé, Pinker o los científicos destacados del momento. Mi sensación es que el desafío de ella es, bueno, propongamos el método empresarial como algo que puede transformar al ser humano y la humanidad toda, como lo transformó el método científico. O sea, el desafío de ella va mucho más allá de lo que nosotros, me parece, pretendemos en una escuela de negocios, que es, bueno, el muchachito que tiene inquietudes emprendedoras, o la muchachita, la persona que viene acá, pueda explotar esa inquietud y llevarla adelante con su emprendimiento. Me parece que a ella le interesa el método empresarial en un momento, dice, como una fuerza social en el sentido de la democracia. Una cosa realmente, alguien podría decir en el sentido del Estado de Derecho. Ella dice de la democracia, lo que quiero decir es que está pensando en la empresarialidad como algo, como un Big Bang de cambio en el individuo. Bueno, ahí propone como tesis la idea del effectual logic, algo que parece que tiene, según ella, que ha entrevistado a más de 500 grandes CEOs de Estados Unidos, parece que tiene basamento empírico y que se distingue de la lógica de la acción colectiva y del orden espontáneo de los mercados, según Sarasvati, que en este paper no profundiza en effectual logic, pero lo ha hecho en el paper que citábamos antes sobre qué hace a los emprendedores. Miren esta definición de Peter Klein, que me parece desafiante a Sarasvati, en este artículo del 2006 sobre Can Entrepreneurship be Taught. Dice que según su propia experiencia podemos enseñar algunas cosas como la función empresarial, lo dice en otro párrafo, la función empresarial dentro del proceso de mercado, cómo armar un nuevo emprendimiento, cómo se manifiesta la empresarialidad dentro de la economía. Eso puede ser estudiado sistemáticamente, pero no parece posible enseñarse el descubrimiento, el reconocimiento de la oportunidad, la decisión bajo incertidumbre, genuina incertidumbre, y la naturaleza de la personalidad empresarial. Pareciera que Sarasvati cree que sí, si es que el effectual reasoning es parte de la personalidad empresarial. Ahí están las preguntas que yo voy a dejar para el debate antes de mi conclusión, que no son 7, bromeaba con que eran 70 veces 7, porque cada vez que ella plantea un apartado sobre un cuestionamiento, ¿qué hacen los emprendedores? ¿De qué están hechos los mercados? Lo único que hace es formular más y más preguntas para enfocado, sí, bien enfocado hacia la definición del método empresarial como comparable al método científico. Y ella dice, desde mi punto de vista, esto parece acotar un poco las preguntas, porque dice que el método empresarial debería incluir como unidad de análisis lo intersubjetivo. Me parece que acá está insistiendo sobre lo empresarial como un proceso. El otro día discutíamos esto de Obama, ¿se acuerdan? Que no lo descubriste vos, eso no lo hiciste vos. ¿Cómo era la frase? Todo y... No lo hiciste vos. Quizás Sarasvati está planteando algo similar, como que el empresario está descubriendo cosas que en realidad son co-descubrimientos. No sé si está dicho en el mismo sentido político, sospecho que no, pero me hizo acordar a eso. Y creo que está bueno plantear la intersubjetividad
unidad de análisis. También está bien plantear la heterogeneidad y tratar de especificar el rol del método empresarial y los mecanismos que incluye o diseña. Queda el debate abierto. Bienvenidos todos. Voy a comer. Quisiera aportar ahí un poquito. Yo tuve también una sensación con el artículo. A mí de hecho, ni siquiera el artículo no te lo propuse yo, realmente Helmut me lo propuso a mí hace algún tiempo y después me fue una cadenita. ¿No? Y ya eso no lo hiciste vos. no, se me fue la culpa de Helmut porque no tenía buena idea. No, pero de hecho Helmut me lo pasó porque me lo pasó Mari. Pero lo que voy a es que sí, el artículo me llamó mucho la atención cuando vi el título y empecé a leerlo, porque yo sí he venido argumentando desde hace mucho tiempo de que yo sí veo al emprendedor como una persona que desarrolla premisas, hipótesis de qué cree que está pasando en un contexto y trata de construir un negocio en torno a esos premisas, ¿verdad? Yo sí veo, para mí siempre es muy claro el método científico ahí. Y entonces cuando vos me dijiste que estaba este artículo me llamó mucho la atención. Yo creí realmente que Sara Basi iba a ser una argumentación, pero creo que lo usan nada más como una metáfora, una analogía. Al final me quedó la misma sensación de que no aterriza cuál es ese método, ¿verdad? Pero creo que sí dice algo, dos cositas que la mencionaste, ¿verdad? Solo para, creo que también me pareció muy importante. Una, que hay que hacer un poquito el trabajo de la que hizo la ciencia, de que también ahora ya no es necesario ser Einstein, ¿verdad? Para hacer ciencia, ¿verdad? Uno realmente puede hacer ciencia dependiendo cómo razona y cómo usa la data, cómo hace predicciones, cómo falsifica sus predicciones, si hay consistencia en sus argumentos. ¿Sí, no? ¿Cómo falsear? ¿No? Eso lo hace como... falsifica los Cada quien hace ciencia como quiere. Si no era fraude, no, es que depende del tipo de situación. Exacto, depende del tipo de falsación. Bueno, la cuestión es que eso me gusta, de que ya esté tratando de hacer ver que el emprendimiento no es algo de superhéroes, sino que es algo que lo puede hacer gente normal, ¿verdad? Si entiende cuál es ese problema. Eso creo que es importante, me parece una idea importante. Y la otra, que también la mencionaste, que creo que tampoco es trivial, es que también tendemos a darle mucho énfasis a lo mismo, ¿verdad? Al emprendedor como un superhéroe. Y yo creo que el trabajo emprendedor es sumamente un trabajo en equipo. Hay inversionistas, hay familia, hay amigos, hay gente que lo sostiene a uno cuando se lo está dando la grandeada, hay gente que le aporta a uno ideas, ¿verdad? Es rara vez es una persona la que realmente lanza un... Habrán casos donde realmente la persona estoy de acuerdo, pero yo me atrevería a pensar de que es más común que sea un esfuerzo de un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que le doy mucha importancia, creo yo, si estamos buscando ese método, como me quedé picado con eso, de encontrar ese método. Y claro, me fui a caer en el artículo de Harper, que creo que también es un artículo que vale la pena leer. Eso no lo tenemos por hoy, pero hay un articulito chiquito, porque el libro de Harper es gigantesco, ¿no? pero está la versión chiquita. Si quieres, lo digo cuál es. Carlos, solo para voy a llegar. una preguntita mientras llegas. Cuando estás diciendo ahorita eso de que el entrepreneur es un montón de gente que te da ideas y todo eso, ¿será que es porque el entrepreneur organiza eso? ¿O es...? Ya, ahorita voy a llegar, fíjate que cabal. De hecho, estoy pensando en voz alta. Les quiero contar un poquito la secuencia que pasé, porque cada día ando buscando, si les vamos a decir algo a los alumnos, ¿qué les podríamos ir sugiriendo, ¿verdad? Entonces caí en este artículo de Harper, que se llama How Entrepreneurs Learn a Popperian Approach and its Limitations, ¿verdad? Y precisamente lo que está argumentando es exactamente el proceso popperiano de búsqueda de mercados. Entonces, pero al final, obviamente, es hipotético aún, y una de las críticas que le han hecho es que es muy difícil validarlo empíricamente. Haciendo un poquito de entonces, a raíz de eso me puse a buscar qué evidencia hay, y me recuerdo que hay un artículo de MIT que yo lo logré encontrar, donde efectivamente analizan algunos emprendedores y se los va a buscar, se los va a mandar. Sí encuentran evidencia de que sí el emprendedor sí tiende a razonar premisas, a tratar de hacer, tratar de trazar un camino, ¿verdad? Por donde se va a ir y eventualmente ir validando sus premisas. Entonces lo que voy es que el enfoque popperiano sí tiene algo de... Hoy ya está empezando a tener un poquito de evidencia, que efectivamente es así. Y solo para terminar, también me quedé intrigado con una cita que hace Sarasvati en la
las referencias, y precisamente habla de un artículo de Eisenhardt, que a mí Eisenhardt, yo la conozco a ella, para mí ha sido importante en el curso de Corporate Governance, porque ella ha hecho mucha investigación en el campo de teoría de agencia. Ahora tiene un artículo de ella sobre un resumen. Y entonces he seguido mucho su trabajo, y ella hace mucho trabajo empírico. Y tiene un artículo, que es creo yo que vale la pena tratarlo de explicar acá, algún día. Se llama Constructing Markets and Shaping Boundaries, Entrepreneurial Power in Nascent Fields. Y básicamente lo que ella hizo fue ir a encuestar y a trabajar con emprendedores que estaban trabajando en negocios sumamente nuevos, en mercados que no existen. Y lo que me gustó mucho de lo que descubre, que es la propuesta de este artículo, es que el emprendedor en estos mercados nacientes está sujeto a niveles de ambigüedad, y lo define, ambigüedad, ¿verdad? Sumamente altos. Es decir, a veces no tiene claro qué son los conceptos que está manejando, ni siquiera sabe cuál es el mercado al que va, ni siquiera sabe cuáles son los atributos del producto, y si sabe cuáles son los atributos, ni siquiera tiene claras algunas definiciones. Y muchas veces están creando el lenguaje. O sea, a veces ni siquiera existe el lenguaje para describir el producto que están creando. Entonces, ella lo que argumenta es que, dada esa dinámica tan ambigua de productos sumamente novedosos, el emprendedor se ve forzado a utilizar argumentos no necesariamente racionales para vender su producto. Entonces, básicamente lo que hace es que encuentra tres etapas que siguen los emprendedores en mercados sumamente novedosos. Y básicamente segmenta, habla mucho, es una teoría basada en poder, en la búsqueda del poder. Pero lo que pasa es que aquí puede sonar feo, pero la definición de poder de ella es la capacidad de influir en otras personas. Sí, la capacidad de influir en otras personas para que lo sigan a uno, a pesar de que uno no tiene evidencia de que la idea es buena. Si no se siguen no ven lo complejo del asunto, ¿verdad? Porque precisamente uno no tiene evidencia numérica de largo plazo de que su idea es buena. Entonces el argumento de ella es que lo que descubre es que muchos de los emprendedores utilizan argumentos y describen los procesos que encuentran. Intuitivos, no racionales. Claro, muy de ese lado, persuasión, alianzas, ¿verdad? Y otra cosa, bien interesante, dice que rara vez atacan a los grandes, porque saben que lo que tratan de hacer es que los grandes no estén, porque noten que los grandes usualmente van a estar pendientes de una idea, van a estar viendo que alguien tiene una muy buena idea, y si la idea ven, dejan que él experimente, dejan que los costos de la experimentación caigan sobre el emprendedor. Cuando en el momento en que ven que la idea es buena, obviamente van a tratar de entrar al mercado, porque la capacidad de penetración puede ser fuerte, ¿verdad? Entonces lo que argumentan es que el emprendedor tiene que lidiar con esas cosas. El emprendedor que está empezando tiene que ir, por un lado, bloqueando a los que compiten a su nivel, tratando de que no entren, y por otro lado tiene que ver que los grandotes no se lo van a comer. Entonces lo interesante de ella es que sí encuentra una dinámica que me da risa porque trasciende los aspectos de búsqueda de mercados, premisas, y hace ver un componente sumamente humano, psicológico, persuasivo, ¿verdad? Entonces me pareció muy interesante el artículo, pero yo creo que hay, en la literatura de Sarasvati, creo que hay más papers que nos pueden ayudar a aterrizar un poquito la duda que nos queda de, bueno, ¿cuál es ese método? El tema a mí me apasiona. De hecho, es un tema que estoy analizando profundamente. El paper en sí me pareció naturalmente un ensayo y por lo tanto no tiene la estructura de un artículo formal en el cual se plantea los argumentos, se da una lógica y luego se derivan algún tipo de conclusiones, actividades para trabajar posteriormente. Sin embargo, en medio de todo el tema me parece que hay elementos valiosísimos para lo que es la actividad del emprendedor. En términos generales, me parece primero que el emprendimiento, visto como lo ve la autora, lo hace como un agregado. Pienso que hay que ver el tema utilizando el individualismo metodológico y ver qué es lo que hace el emprendedor y luego empezar a ver los agregados. Entonces, a partir de ahí, me parece que lo que Sarasvati trata de impulsar es un método de efectuación. Ella tiene 5 principios y un ciclo de efectuación que identifica cuál es el mecanismo mediante el cual el emprendedor o el emprendimiento se da y logra resultados, y lo compara con los mecanismos tradicionales de operación de la economía clásica o de las clases naturales que se dan de economía o de emprendimiento.
Entonces, punto número 1, la parte del individualismo metodológico que veo que lo agrupa. Habría que identificar realmente la acción del emprendedor y que también menciona la Human Action. Sin embargo, como ella menciona ahí, y conversábamos con Sebastián, sacan al príncipe de Dinamarca de Hamlet, pero también sacan en este artículo al príncipe de la Human Action y no lo mencionan, porque Mises no está dentro de las referencias de ese artículo. Siendo que la escuela austríaca tiene una percepción muy clara respecto a lo que es la catalaxia, lo que es la praxeología, y que de ahí se puede derivar inclusive parte de los argumentos que tiene Saras. ¿Qué argumentos? Por ejemplo, la heterogeneidad. La heterogeneidad del capital en la escuela austríaca por Lachmann es fundamental. Sin embargo, independientemente de esa heterogeneidad, está la heterogeneidad del emprendedor, que también, haciendo un análisis cuidadoso de la literatura austríaca, hay una heterogeneidad que va desde el emprendedor estrella hasta el emprendedor que no emprende, que lo menciona Mises en varias de sus publicaciones. Entonces, el tema me parece apasionante porque da un método, trata de influenciar de que el emprendimiento sea un método, y eso lanza una pregunta. Y la pregunta me la respondo de la siguiente manera. Una cosa es el método que usa el emprendedor, y otra cosa es que el emprendedor sea un método o el emprendimiento sea un método. Entonces esa diferenciación epistemológica habría que identificarla y diferenciar. Sí veo que tiene naturalmente una raíz enorme en cuanto a la experiencia, porque dentro de sus publicaciones, Saras tiene su tesis doctoral, la hizo precisamente sobre estudios de diferentes empresas, y hay una riqueza enorme que pienso se puede entrelazar con la visión austríaca, porque ella inclusive menciona el papel de la imaginación, que es un papel interesantísimo dentro de la corriente de Klein y Voss, contraria a la corriente de descubrimiento de Kirchner. Entonces, el artículo me parece apasionante. Creo que hay alternativas para armarla y entrelazarla con la escuela austríaca y dar mecanismos prácticos de acción eventualmente en las clases. En suma, me pareció un artículo sumamente interesante. Bueno, sobre lo que señalaba Carlos al principio y repitió Rafael, esto del anclaje de Sarasvati en la acción humana, a mí me parece que está bueno que discutamos eso del heroísmo empresarial. No solo por aquello que recordaba Adam Smith de cuidado con los empresarios, que cada vez que se juntan es para hacernos daño, para terminar elevando los precios o pidiendo privilegios. Me parece que no por ese lado, porque nos ayuda a pensar que un poeta puede ser un emprendedor, un psicólogo puede ser, cualquiera puede ser emprendedor, siempre y cuando siga determinados mecanismos, ¿no? Fíjense que para Mises el argumento por el cual somos todos emprendedores está ahí en la página 252 del capítulo 15. Es porque cuando actuamos enfrentamos incertidumbre y eso nos hace especuladores y entrepreneurs, dice Mises en Acción Humana. Y todos en ese sentido tenemos algo de empresarios. Y me parece que nos ayuda a sacarnos del peso de tener que ser, y esto es lo que rescato de Sarasvati, no hay que ser Steve Jobs, estaría bueno, ¿no? O Branson o Bezos. Lo importante es tratar de conseguir nuestros fines, ser responsables con nosotros mismos. Me gusta aquella definición que Helmut nos pasó de Stephen Hicks. ¿Stephen se llama? Sobre qué es el entrepreneur. Bueno, una persona autorresponsable que se involucra en un juego ganar-ganar, ¿no? Eso me parece que está en Sarasvati y no está en Sarasvati. Está lo de autorresponsable y no está lo de ganar-ganar, porque cuando Sarasvati pega el saltito y dice, bueno, puede haber empresarios en la función pública, el empresario social, ¿no? Que es algo que ha tratado Elinor Ostrom,
entre otros autores. A mí me preocupa el acercamiento del emprendedor a ese ámbito, porque supuestamente en el mercado lo que obtiene como ganancia el emprendedor no es a costa de otros. Y lo que me preocupa del emprendedor político, para llamarlo rápidamente de una manera, es que involucra un elemento de compulsión, de coacción, que no está en la empresarialidad. Y eso me parece que, si queremos precisar el método empresarial, hay que sacarlo rápidamente y volver al juego ganar-ganar. Perdón. ¿Puedo agregar algo? Solo vinculándolo otra vez con el artículo de es que es interesante porque ella segmenta el poder, lo segmenta en dos conceptos, soft power y hard power, ¿verdad? Y ella define hard, claro, obviamente siempre hay fronteras cerradas, pero hard power ella sí lo define como coerción, o sea, utilizar la fuerza para lograr tus resultados. Incluso también pone en la definición de hard power, pone utilizar también dinero para mover a las personas, porque las personas tal vez bajo otras circunstancias tal vez harían otras cosas, pero uno está utilizando el dinero de una manera un poco coercitiva. Habría que pensar que eso realmente entra ahí, pero ella lo define. Y luego define soft power como estas cuestiones de crear alianzas para bloquear la entrada de otros, ¿verdad? O bien comprar competidores que te podrían quitar el mercado, ¿verdad? Porque lo que se habla es que al principio el emprendedor tiene que tratar de asegurarse que su producto va a moverse, ¿verdad? Entonces de alguna manera está constantemente tratando de crear estas barreras. Y claro, el concepto barrera tiene implicaciones, dependiendo cómo lo hagas, tiene implicaciones, podría tener implicaciones. Entonces ella argumenta que está el soft power, persuasión, alianzas, y así va, ¿verdad? Incluso también es simpático porque argumenta que si ven a los emprendedores que están arrancando, a mí me hizo mucho clic, porque sí ven uno eso, ¿verdad? El crear historias sobre su empresa, ¿verdad? Las narraciones sobre lo que está sucediendo con su producto, ¿verdad? Crear incluso un poquito del mito sobre el producto. Ella analizó mucho cómo trabajan estas personas y lo que están tratando es de crear un vínculo con un producto porque no existe un vínculo todavía, porque nadie lo ha usado, ¿verdad? O muy pocos lo han usado todavía. Entonces ella enmarca esa parte de persuasión de la soft power. Yo quisiera solicitar, Carlos, que programemos el logo de ese artículo, porque esto es interesante, pero uno de acá me lo que tengo un artículo que hemos leído. Sí, no, lo único que quería... A ver, no sea 70 veces 7, hay muchas cosas que creo que se pueden agregar. También lo único que quería agregar con respecto a esta parte es de que sí creo yo de que sí vale la pena que sigamos explorando el tema de cuál es ese método, ¿verdad? Porque yo creo que lo dejó El método de efectuación, de hecho, lo desarrolla porque hay un libro que escribió sobre efectuación. Ahí está el libro. Exactamente, y adicionalmente hay en el sitio web de ellos, existe inclusive una presentación de 3 páginas muy corta, en donde se identifican las 5 pasos de la efectuación y el ciclo de la efectuación. Empieza primero por identificar la parte de los medios para llevar a la acción, luego hacer las alianzas, que era parte de lo que mencionabas, y luego el ciclo que se retroalimenta. De manera que el método al cual se está refiriendo Sarasvati, pienso que tiene detrás de su mente este método, este ciclo de efectuación, que ya es un método aplicativo, heurístico precisamente era mucho la heurística de acción, que permite no estar limitado solamente a un objetivo específico, sino que abre la imaginación. Me parece que por ahí va el tema de Sarasvati en cuanto a la parte de la aplicación del método. Ahora, vuelvo al tema central, que ya es el punto del tema de conocimiento, es realmente la aplicación de un método por un emprendedor. Que eso signifique que el emprendedor sea un método, y la respuesta tal vez no. Es decir, hay un método que pudiera aplicarse, y además ella lo menciona como un método que es suficiente, y lo compara inclusive con el judgment, con el discernimiento de la escuela, el discernimiento de Knight y toda la escuela austríaca, y menciona que el judgment es algo que es ni necesario ni suficiente. Y escribió inclusive un artículo sobre ese tema que es bastante interesante. De manera que ella abona, me parece, en el terreno general del emprendimiento y del emprendedor, que puede tomarse para integrarse dentro de la teoría de la firma.
Y eso puede ser muy valioso, y eso es parte del trabajo que queda todavía por realizar. Es decir, integrar estas visiones y estas perspectivas que ya tienen un contexto naturalmente práctico, pragmático, empírico, demostrado, e insertarlos dentro de una visión con el ente austríaco, así como usó Williamson el ente contractual y el ente de la gobernanza, para ya tratar de ensamblar todo eso dentro de una estructura que sea mucho más explicativa. No predictiva, porque la predicción del futuro, como viste, Saraswati, el futuro no se puede predecir, pero sí se puede hacer o empezar a modificar. Entonces me parece que el tema es apasionante, es algo que puede ayudar para entrelazarse con las literaturas, y es parte de lo que definitivamente ese artículo para mí es fascinante. Es muy interesante su ensayo, pero deja abierta una cantidad de posibilidades que eventualmente, si se pueden amarrar cada uno de los temas, pudiera dar una visión interesantísima que va a lo largo también de lo que mencionaste, el hecho de la creación de valor dentro del proceso económico, porque al final la continuidad de la operación de la firma como tal va a quedar inserto en la economía si solamente sí a largo plazo. Entonces, y de ahí el tema se complica más porque Saraswati lo quiere expandir, y lo expande dentro de toda la acción que va a ser institucional, política, social, etc. Y me parece que el tema pudiera tratar de puntualizarse como lo hizo Williamson con su teoría de transacción de cuentas económicos, que él vio la integración vertical como el tema fundamental para hacer un análisis contractual. Entonces, si hay un tema específico en el cual uno se enfoca y ese tema se analiza y se trata de encontrar razones, la escuela austríaca pudiera enfocarse en la teoría firme utilizando estos argumentos y empezar a desarrollar algunas perspectivas interesantes. De manera que el tema es apasionante, es de actualidad y hay mucho que hacer. Yo tengo una percepción sobre lo de valor, pero no sé si usted quería decir algo. Sí, yo solo rápido tenía una duda, Carlos. Básicamente, cuando hace la diferencia entre el método científico y el método de la interpretación, básicamente hay una parte donde dice diferencia en contenidos, y dice que busca, digamos, descubrir leyes generales, y entonces el énfasis es en la universalidad y en la arbitrariedad, y esa es una diferencia radical en cuanto al énfasis en lo local y lo contingente. Entonces no sé si desde allí ya no podrían ser comparables. Sí, fíjate que Harper también aborda ese punto, y sí argumenta que Hayek criticaba esa postura popperiana del emprendedor, porque acá es lo mismo, ¿verdad? Que digamos, el emprendedor no está creando conocimiento generalizable, sino que es muy de momento y lugar, muy local, ¿verdad? Pero a mí me parece válido el argumento de Harper también ahí, porque lo que pasa es que si la teoría te sirve, acuérdate que las teorías siempre son contextuales. Las hipótesis siempre son contextuales, siempre tenés unas premisas y tenés un contexto donde las estás hablando. Entonces a mí me cuesta realmente decidir en dónde una idea se vuelve teoría y dónde deja de hacerlo, ¿verdad? Yo siento que al final me parece que siempre que tienes premisas sobre qué crees que está pasando, estás tratando de dirigir tu acción. Entonces a mí me cuesta aceptar ese argumento, ¿verdad? Pero sí he visto que sí critican a eso, en el enfoque popperiano, el emprendedor sí lo critica. Sí, yo mi interpretación del artículo, que era un poco lo que mencionaba Rafael de creación de valores, yo creo que lo que está planteando, como decía Carlos, es una analogía de que si el método del emprendedor va a ser tan importante como lo fue el método científico. Y mi interpretación también es que, si bien es cierto, ella propone en algún momento, obviamente, sus ideas, lo que ha tenido este método de efecto y causa, que ella menciona que lo que está tratando es de codificar el método, o sea, que ella tiene una percepción de que sí existe tal método y que sí se va a poder decodificar en algún momento. Y más que si el emprendedor aplica método científico o no, yo creo que la postura de ella es que no, o sea, que hay una similitud en cuanto a movimiento, o sea, que va a ser tan impactante o más que lo que sucedió con el método científico, y que está pasando por un proceso muy similar, que al inicio en el método científico se decía es solo para ciertas mentes y los científicos los que pueden hacer tal, y después se sistematiza un método y cualquiera puede ser científico, entre comillas, obviamente con diferencias entre los grandes científicos y cualquier otra persona. Yo creo que lo que está viendo son similitudes, que actualmente el emprendedor se ve como alguien excepcional y solo ciertas personas traen eso, nacen con eso y lo logran, y contrasta a ella y dice, a lo mejor
se puede codificar. Y a lo mejor tenemos un método emprendedor. Y yo ahí mi duda en la parte de creación de valor es qué pasaría si es cierto. O sea, por ejemplo, dándole beneficio a la duda, supongamos que se decodifica el método y que dentro de 100 años tenemos una percepción muy similar del método emprendedor como es del método científico. Yo mi duda que me entra es, si ustedes ven el mainstream, y McCloskey me regañó el otro día porque es el mainstream, dice que es darle mucha importancia. Dice que es economía de Samuelson. Dice, me regañó a mí dice que el mainstream les está dando demasiada importancia. Son los que son menos libertarios que nosotros. Son los de... Los que son menos libertarios. Sí. Y entonces, mi interpretación, por ejemplo, de las diferencias entre el mainstream y economía industrial es el rol del emprendedor. Bajo el mainstream no hay oportunidades subvaluadas, el mercado es perfecto, hay equilibrio y tal, y entonces no hay identificación de estas oportunidades. Ahora, si se sistematiza el método, o sea, si se vuelve un método tipo método científico, tendería a desaparecer la generación de valor, porque obviamente si cualquiera puede explotar esas oportunidades con un sistema muy específico, ya no hay valor y el EVA sería cero. Yo tengo mi impresión desde el punto de vista financiero que el EVA no existe, o sea, que lo hemos platicado con Carlos en un momento que realmente el EVA es cero. Es una ilusión óptica. Sí, es una ilusión óptica o de mediciones financieras, pero esto sería, por ejemplo, asumiendo que ella tiene razón y que se va a sistematizar este método, desaparecería, creo yo, el rol del emprendedor. O sea, en el sentido de, ya solo serían mínimas discrepancias y los EVAs tan grandes que observamos desaparecerían, porque cualquiera tendría una máquina en su casa y una metodología para ser emprendedor. ¿Me puedes enseñar eso con el método científico? Sí, digamos, en el método científico el tema, siempre vas a tener grandes mentes y grandes científicos, pero es similar a lo que él decía. En algún momento se daba una injerencia a la religión y a ciertos fenómenos de lo que no se entendía. Y poco a poco avanza la ciencia y se va entendiendo cómo se generan esas cosas y cómo aprovechar esas cosas. Y va desapareciendo lo que era más o menos místico. Entonces, en este caso, probablemente lo mismo. O sea, lo místico es el EVA o esas cosas de generación de valor. Y poco a poco se va a descubrir que hay un método. Hay simplemente un método y que todo eso que se le atribuía a una gran persona, a un emprendedor, a tal, no existe. Entonces, el EVA tendería a cero. O sea, el EVA, según yo, tendría a cero ahí. Porque hay que escribir un paper sobre eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes por qué estoy parcialmente? Bueno, no sé quién yo. Yo quería hacer una duda, porque lo que mencionaste es naturalmente impactante en el sentido de a largo plazo llevar a ser. Ahora, hay que considerar algunos elementos importantes que menciona Sarasvati en sus últimos puntos. La intersubjetividad, y que por lo tanto lleva ya a una acción subjetiva de varios sujetos que andan buscando y compartiendo esa subjetividad. Eso ya lleva un elemento que eventualmente significa algún tipo de incertidumbre real, en el sentido de impredecibilidad del futuro. En el momento en el que el EVA llega a cero, fundamentalmente significaría que las posibilidades futuras de acción humana ya están predeterminadas por el método. Ahora, ahí está el tema, y esa pregunta que estás planteando es excelente, porque si el método significa realmente que el método va a predecir o simplemente facilitar dentro de un ámbito de posibilidades enorme algún tipo de éxito medido a través de algunas variables, entonces ya la ecuación se plantea de un modelo de una manera diferente. Ya no es la ecuación de la función de producción de la firma, que ya simplemente al plantear la ecuación ya sabemos sus resultados, sino que ya hay algún tipo de incertidumbre real dentro de ese mismo proceso. De manera que es tema para escribir un artículo. Me parece que el método naturalmente te va a facilitar, es el proceso de facilitación. Ahora, de que el método en sí signifique que el futuro y el universo esté cerrado o abierto, ahí está el signo de interrogación. Es como en los mismos procesos que son determinísticos. Un proceso caótico determinístico puede muy bien tener resultados inesperados, que inclusive no se pueden predecir, y que a partir de ahí pudiera identificarse mecanismos de creación de valor. Entonces ya el EVA ya pasaría a tener otro tipo de interpretación. En fin, el tema es, ahí abrís una caja interesantísima. Sí, yo siento que es difícil proyectar qué pasaría, pero el planteamiento
hay una contradicción en la propuesta de San Roque. Sí, porque al decir hay un método, nos invita a creer que existe un método, y cabalmente dice quién no es emprendedor, nadie, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no lo son? Pues, se implica que es porque no existe ese método. Si logramos crear esos artefactos y todos le damos esa herramienta, entonces todos van a hacer. Entonces ya no va a haber esa heterogeneidad que habla y esa diversidad. Entonces, yo creo que en cierta forma no es muy viable, porque no necesariamente. no estoy de acuerdo. Yo no tengo problema con ese ejemplo. Sí, digamos, porque ella sí pretende, tal vez el hecho de que use la palabra democracia es porque eso es lo que ella está planteando. O sea, ella plantea que el método científico democratizó el conocimiento en su tiempo. Ella quiere desarrollar un método de emprendedurismo para democratizar, digamos, esa acción empresarial que esté al acceso de todos, pero que todos lleguen a tener el potencial de ser emprendedores, porque existe este método que les da ese potencial. No quiere decir que todos se vayan a volver emprendedores, lo mismo con el método científico. El método científico nos da el potencial de analizar las cosas desde un ángulo científico, pero no quiere decir que todo el mundo lo haga. Pero todavía va a haber esa excepcionalidad del emprendedor. Sí, pero yo miro que cuánto dura. Ella tiene razón lo que está diciendo. ¿Sí? La página 120, ¿verdad? Bienvenido de regreso, Mario. Sí, open question previous. Who is not a potential entrepreneur? 120. Línea. 26. If the category we call entrepreneurs include not only those who seek and find opportunities, but also those who make them almost from readily available bits and pieces, and moreover, if we include their self-selected stakeholders who help transform the amorphous vision into valuable news ends through commitments continued to them to the perspective, who could we exclude from the category of potential entrepreneurs? The answer is simply no one. Pero no hay que tener de vista que está diciendo potential. Y si encuentra un método, digamos, hay un método para razonar bien que se llama lógica. ¿Cuántos, y ya podemos decir, potencialmente todos podrían pensar bien? ¿Cuántos pensamos bien? De lógica. Entonces, si se encuentra el método, no quiere decir que todos van a... Lo que dicen es como las esperanzas. Digo un poco sobre lo que vos decís en el sentido de que yo dudo de que podamos encontrar un método empresarial, pero más por aspectos del humano, de la acción humana, que aspectos de metodología en sí. Pero el método científico existe, pero ¿lo podemos usar todos? Sarvati diría que sí. ¿Lo usamos todos? ¿Como la lógica? No. O sea, ¿qué pasa en la realidad? O sea, ¿ya descubrimos toda la ciencia por tener método científico? No vamos a tener tampoco todo lo empresarial, digamos, por tener un método empresarial. Y tendrá que ser perfeccionado también conforme se vayan descubriendo otros aspectos. El empresario Chávez es distinto al empresario Savage, o va a actuar en distinta medida ante un mismo impulso. Y eso es lo que yo miro como el humano que no permite que exista esa situación. Claro, pero yo siento que tengo que decir era que lo que pasa es que tendríamos que definir operativamente el método, ¿verdad? ¿Qué es un método? Porque digamos, para mí un método puede ser grandes principios con los cuales uno le entra a las cosas. En ese caso pues, se está volviendo heurística, ¿verdad? O está cayendo más dentro de lo que sea la heurística, pero ¿dónde está? Algo sobre el método y algo sobre el heurístico? Bueno, vamos a hablar de eso, pero lo que voy es que siento que probablemente mientras más abstracto hablemos, probablemente sí vamos a encontrar algunos principios generales, porque, por ejemplo, definir premisas. A mí me cuesta pensar que alguien actúe sin definir algo en su mente de una premisa, y solo por el hecho que haya decidido actuar, significa que algo quiere decir. Aunque no, pero ahí está muy general, es como decir correr riesgos. Es que fíjate que el método científico es sumamente abstracto, o sea, es decir, no es bien concreto. Si vos ves No, eso no es cierto, es bien concreto. O sea, en los elementos que hay que seguir... Es tan concreto que el método de Popper no cae en el método científico. O sea, lo que pasa es que, es lo que decía antes, ¿verdad? ¿Qué tan concreto tiene que ser algo para que sea concreto? No le ponemos la... Exacto, o sea, lo que... Definir hipótesis, definir... Lo describió en la Principia Matemática. Y describe el método y le llama Rules Reasoning. Y
y Bacon había previsto un poco de eso. Y luego viene Mills y le da, digamos, la formación final, y ahí lo tenés, y eso es lo que usan los científicos para realmente hacer ciencia. Aparte son los que tienen licenciatura en ciencias, ¿verdad? Y inventan cosas, ¿verdad? Porque tienen la presión de que tienen que sacar un paper o un artículo cada tanto, porque si no lo sacan de la universidad. Y entonces inventan babosadas con hipótesis y hacen matemáticas para justificar sus hipótesis y inventan 11 dimensiones como que si fueran reales cuando sabemos que no son reales. Eso no es ciencia. ¡Ganan premios! Ganan premios, claro. Pero eso no es ciencia, eso es paja, pues. Solo voy a aclarar que con mucho cariño felicitaciones Helmut por tu artículo y tu premio. Gracias. Y no lo necesitaba para quedarse en la U. Él sí no, por eso el del vale. Cuando tenés la presión de que tenés que sacarlo, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué escribo? Ahora qué paja escribo. Lo que quería rescatar era... También lo que quería rescatar era que yo creo que la palabra método es ambigua. Así como estamos manejando ahorita, creo que no está sujeta a asignarla de muchas maneras. Nos podemos ir hasta un punto donde estoy de acuerdo que podríamos, incluso yo te podría decir, en la parte de estudio del método científico tenés que hacer pruebas estadísticas para verificar y considerar el ruido y otras cosas. Puedes ir tan a minuciosidad a tal punto de que efectivamente lo que querés es verificar si no estás encontrando algo que es espurio. Simplemente es algo momentáneo y no necesariamente algo que va a seguir o va a ser persistente en el futuro. Entonces yo estoy de acuerdo que puedes prescribir el método de muchas formas. En la parte hipotética puedes tratar de hacer pruebas lógicas, de que no haya contradicciones en tus... Y puedes incluso usar los símbolos matemáticos y todo lo que se utiliza en lógica para llegar a una búsqueda de algo o una afirmación que sea consistente. Pero digamos, claro, eso es date cuenta del nivel de especificidad que estamos llegando ahí. Y luego, ahí estoy utilizando un poquito a McCloskey, ¿verdad? Que lo que dice ella es, si ven entonces las cosas que me parece simpático, es una cosa es el que está razonando en el mundo teórico y otra cosa es el que está tratando de actuar, ¿verdad? El que actúa allá afuera va a tener que lidiar con conceptos medio mal hechos, inconsistentes, con incongruencias, con cosas que no sabe. Entonces, yo siento que la persona que trabaja en el mundo real también puede utilizar elementos del método científico, aunque no esté usando el método puro, ¿verdad? Entonces, claro, aquí viene, y no estoy avalando en ningún punto, lo que estoy diciendo es, relajemos el concepto, relajemos hasta que eventualmente llegamos a principios generales que se recomiendan sanos que las personas usen en sus vidas, ¿verdad? Pero como yo es, ¿en qué momento es un método? Es que, por ejemplo, Sara... Te voy a explicar por qué, porque digamos, los principios generales, digamos, son los fundamentos básicos para todo lo demás. Entonces no es lo más relajado, es lo más estricto. El principio general quiere decir que es universalmente válido para los casos, y de ahí se deriva todo lo demás. Es cierto, vos puedes enfrentarte al mundo real en base a principios generales, que eso te ayuda mucho trabajo, porque de ahí podés ya actuar en base a no tener que estar evaluando siempre la situación, porque ya lo estás haciendo en base a principios generales. El principio general es tal vez lo más estricto, no es lo más relajado. Me refería a que estás llegando a niveles más abstractos, no tan prescriptivos de hacer esto, ¿verdad? Sino que estás sugiriendo nada más principios. O sea, estás haciendo una distinción entre una normativa y lo que estoy tratando de decir es que en algún momento, mientras más especificas y más especificas, es que... El privado de Carlos. ¿Tuviste privado antes de graduarte? Sí, pero de hecho, creo que por ahí va mi argumento. Lo que estoy tratando de decir es, estamos tratando de definir un método, pero no sabemos qué es un método. Entonces el método, por lo estás consiguiendo en términos de normativas. Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos definiendo un método? Es que yo creería si no puedo terciar en esa interesante discusión. Eso lo define el método científico. Yo creo que sí lo hace más normativo porque habla de crear los artefactos para poder enseñar ese método. Es que lo deja súper abstracto y al aire. No es así como que reglas generales de vida, sino que la invitación es a crear esa percepción de cómo se hace. Yo creería, Carlos, no es solo para no perder el libro. Por ejemplo, en lógica, los principios básicos son la ley de identidad, de no contradicción y tercero excluido. Esos son los principios. Y de ahí desarrollas todo el método del silogismo. Perfecto. Entonces, tal vez para seguir la idea, porque vamos, uno podría decir, bueno, haces un método, o simplemente le estás diciendo a las personas, respetar otras cada vez que penses.
¿verdad? De hecho, tengo dudas del medio excluido. Si me permiten. Pero no, vos le puedes decir a alguien, respetás o tres, cada vez que pensés, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Es un medio? Si me permiten, Carlos, ahorita te lo quito. para que no nos metamos al tema de la Arturo lógica. es hombre o es mujer. ¿Quién es Arturo? Por eso, la pregunta es Arturo es hombre o mujer. Arturo es un nombre. Es un loro. Es un nombre. Es un loro. Ese es el tercero excluido. La pregunta no se puede formular en esa forma, porque ahí estás violando la ley del tercero excluido. Lo único que puedo preguntar es Arturo es hombre o no. Si la respuesta es no, entonces ya puedes pasar a que sí es un loro. Pero solamente quiero intervenir un poquito ahí para anclarnos en el tema específicamente. Básicamente, dentro de los trabajos de Saras, ella establece el método de la efectuación. Y dentro del método hay principios como mencionas. Y son 5 los principios que ella menciona. A partir de esos 5 principios, ella deriva un ciclo, que es el ciclo precisamente que utiliza el emprendedor para generar sus acciones. De manera que encaja precisamente dentro de lo que estás precisamente mencionando. Entonces, detrás del artículo hay todo un trabajo de ella en el tema del método de la efectuación, que naturalmente aquí lo menciona solamente de una manera muy breve en un párrafo, pero sin embargo hay un gran trabajo. Hay un gran trabajo que lo ha puesto, lo ha diseñado y lo ha desarrollado en base a principios y en base a un ciclo. Y ese principio, ese ciclo, que es el método de la efectuación, está ella tratando de impulsarlo como el método del emprendimiento. Más bien, sería en español el método del emprendimiento, pero en inglés lo pone el emprendimiento como un método. Y ahí está mi complicación. Yo puedo utilizar un método, pero no me convierto yo en un método. Y entonces ya me dejo llevar por una visión diferente, que ya va al concepto central de la propuesta. Yo pensaría que podemos encontrar diversos métodos que pueden ser, inclusive en la mención, este método es un método suficiente para llegar a los resultados del emprendimiento, pero no es necesariamente el único, puede haber otros, porque es suficiente, no es necesario, y adicionalmente no es el emprendimiento el método, sino que es el emprendedor, el que sigue uno de varios métodos. Entonces ahí es donde empieza ya el tema. Creo que el punto es cabalmente lo que me gusta, que el emprendimiento es un proceso. ¿Perdón? En la página 121 sí está bien clara la invitación que ella hace y más o menos se puede extrapolar una definición. Empieza como en la línea 29. 121. 121. Ajá, línea 29. Y lo que ella nos invita es to move beyond entrepreneurship as a phenomenon to extracting the principles and techniques comprising its method and making them widely available as part of basic education. Entonces prácticamente lo que ella entiende como método es los principles and techniques que se extraen del emprendedor. Entonces el emprendedor no es el método, sino es extraer del emprendedor esos principios y técnicas que pueden formar un método y hacerlo available as a part of basic education. Esa es la invitación que ella nos está haciendo. Entonces el entrepreneurship as método, el título no está aplicado realmente a lo que significa, es utilizando un método dentro del emprendimiento. Y ahí está parte de la cuestión, pero está abierto a la verdad. Yo quería aterrizar un poco, porque trabajamos en una universidad y en una maestría enfocada en el entrepreneurship. Y lo que nosotros le ofrecemos a los estudiantes, hasta cierto punto, es, nos vamos a enseñar o convertir o lo que sea a ser entrepreneurs. Entonces tal vez esa parte, a mí fue lo que más me impresionó, porque sentí que ese era el patito que empezó Helmut a decir, estaba buscando cómo se puede hacer. De hecho lo tiene muy bien planteado. Nos tira la chibolita. Nos tira la chibolita. Sí, y ese era mi punto, que era tal vez el comentario de Sergio, no es que todos van a ser emprendedores, pero digamos en algún momento, por eso decía, dándole como válido su punto, ¿qué pasaría si? Ese era como yo tratando de ver ese escenario. Sí. Porque cuando uno le dice a un estudiante que voy a enseñar a ser un emprendedor, obviamente asumiendo que se puede enseñar, quiere decir que detrás hay un método y que cualquiera lo podría enseñar. Y entonces ya no se vuelve interesante ser un emprendedor, porque todos pueden ser emprendedores, ¿verdad? Comparado contra un tema de naciste emprendedor y te puedo potenciar ciertas cosas. Y tal vez mi comparación con el EVA no es que todos van a terminar siendo emprendedores, pero dado que todos en potencia son, desaparecen los retornos sobrenormales de ser emprendedor. Era como el tema de los brujos antes de los científicos. O sea, obviamente solo era alguien nacía y este podía explicar ciertos fenómenos que nadie podía hacer. Entonces obviamente ahí hay retornos sobrenormales.
En el momento que sale el método científico, cualquiera puede ser científico. Ahora, no todos van a ser, pero es un mercado donde ya puede haber miles y millones de científicos, entonces desaparece el retorno sobre lo normal de ese flujo, porque cualquiera lo puede hacer. Entonces yo creo que ahí era mi comentario, que no todos terminan siendo emprendedores, pero que en el mercado, si se generan oportunidades, la gente puede decir, ah, bueno, entonces quiero ser emprendedor. Entonces esas oportunidades van a tender a desaparecer. O sea, como el tema de desaparecen los brujos y ya cualquiera puede hacer ciencia, es una decisión individual, no todos son científicos, todos pueden usar el método. El tema era, con este esquema, desaparece lo interesante de ser emprendedor. O sea, porque están como los dos lados. No sé si te puedo decir que no estoy de acuerdo o que habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Ese argumento no supone que los descubrimientos emprendedores equilibradores van a superar a los desequilibradores? ¿Por qué digo esto? Porque Schumpeter distinguía entre el pionero y el seguidor, ¿no? Entre el que rompía y el que ajustaba. Y Lachmann dice que está el que equilibra y el que desequilibra. Y está el que acierta y el que comete errores. Entonces, no habría que decir, quizás el punto de Sarasvati, y que tiene que ver con eso de la página 119 de los que van en contra, vieron los ejemplos de esos que van en contra, ¿no? De Muhammad Yunus, bueno, el de la computadora de escritorio. O sea, a mí me parece que hay dos tipos de emprendedores que hay que rescatar. Uno es el que va a romper la igualdad entre el EVA, ¿no? del rendimiento del capital y el costo del capital, y el otro el que la va a tender a igualar, que es el que va a explotar la oportunidad descubierta por el pionero. Quizás Sarasvati está diciendo que a partir de ahora el EVA va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque lo que va a aparecer es un tipo de emprendedor, no sé, un tipo de emprendedor que va a estar todo el tiempo rompiendo la tendencia a la igualdad, que la va a hacer cada vez más así. No sé si está diciendo que va a haber más seguidores, quizás está diciendo que va a haber más pioneros. Yo creo que lo que propone es que va a haber emprendedores por profesión, porque lo vas a poder aprender. Y tu decisión como voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar medicina, voy a estudiar cualquier cosa, voy a ser emprendedor o voy a ser científico, voy a ser tal. Entonces una vez que lo tenés como profesión, desaparece esas utilidades sobrenormales que alguien tenía por herencia, por jerarquía, por tal, y que estaba reservado solo a ciertas personas. Ese era como el tema. Y tal vez el punto era lo que decía Tono, si hay inconsistencia o no. O sea, yo esta es una idea que le he dado vueltas porque lo mismo, no todos ustedes estuvieron en el almuerzo de Joel Stern, pero yo a Joel Stern le decía que es básicamente la misma inconsistencia que veo yo en Joel, que Joel dice que el mercado es eficiente. O sea, para los que no son financieros, el tema del mercado eficiente es que todos los precios son correctos y no hay nada subvaluado. No hay un rol para el emprendedor, o sea, no hay oportunidades subvaluadas. Él cree en eso y defiende el mercado eficiente, pero tiene una medición de discrepancias de eficiencia de mercado. O sea, el EVA asume que el mercado es ineficiente. Entonces, ese era tal vez lo que decía Tono. Si termina habiendo una inconsistencia llevado al extremo o al futuro de las consecuencias de qué pasa si se decodifica el método. O sea, no sé si se va a decodificar o no. No sé si lo que ella dice, pero asumiendo que se decodifica y se vuelve el emprendedor, cualquiera que quiera hacerlo. O sea, pero sí. ¿sabes qué? Lo que no me entendí todavía. Pero según tu forma de verlo, ¿sí hay cosas que se le podrían enseñar a un emprendedor? ¿O consideras no, yo no tengo una postura de eso. O sea, digamos, lo que estoy viendo es el escenario, asumiendo que lo decodifica. O sea, porque ella es lo que ella está planteando. O sea, que ella cree que se va a decodificar y se va a volver con el método científico. Pero lo que digo es, planteémonos en ese escenario, independientemente si uno cree que se puede o no se puede, asumamos que se puede. ¿Qué pasaría en ese escenario? Y si en ese escenario no hay inconsistencias con el mismo planteamiento de ese escenario. Lo que era el extremo 7 se empieza a enseñar desde el reducción aritmética. Pero eventualmente Helmut, la observación que haces es muy puntual. Ahora, el hecho de que diga que va a existir un método también implica que el método no va a llegar a los mismos resultados. Ella habla de heterogeneidad. Y entonces en la heterogeneidad, así como hay heterogeneidad de capital, va a haber heterogeneidad de emprendedores. De hecho, ya existe heterogeneidad de emprendedores. Y eso naturalmente deja el mundo abierto. Y al dejarlo abierto lo deja con un futuro que es impredecible. Sí, de hecho no es ya de hecho, exactamente, pero además de no determinístico es totalmente impredecible. Que puede ser probabilístico pero predecible, que puede llegar a un resultado aplicando unas ecuaciones de Black-Scholes, por ejemplo.
y que lo puedes hacer determinístico, pero realmente el mundo no es así. El mundo es mucho más abierto. Y entonces ahí se plantea el tema que mencionabas. ¿De qué manera el mecanismo desequilibrador? Porque el proceso de mercado en sí continúa siendo un proceso. Ya no es un punto de equilibrio al que vamos a llegar, que sería el punto de equilibrio del análisis económico clásico de Leva, ¿verdad? Cuando llegamos a un punto de equilibrio, los mercados están vaciados, etcétera, y llegamos a Leva cero. Y hay las virtudes personales de cada emprendedor, que eso afecta a que vos tengas el mismo método. Lo que está hablando. Pero el tema es para escribir un paper. Debe plantearlo como una analogía. Es que está hablando Sebas, es que digamos el pionero es el que tiene como virtud mayor que la de los demás, es la virtud de coraje, es el que se arriesga más. Los demás que ya ven que la cosa funciona, digamos, pues se meten después. Pero esa virtud, esa no la enseñas nomás, eso no es metódico, pues. Yo estoy, sí, de lo poco que sé de los fundamentos que están hablando, yo sinceramente yo veo muy difícil, por ejemplo, que uno pueda enseñarle a una persona que sea el emprendedor. Yo creo que se le puede enseñar, se le pueden dar herramientas y se le puede dar información para que él desarrolle y que evolucione y que tenga él su propia convicción de qué es lo que quiere hacer, obviamente. Yo tengo problema entendiendo cómo se le puede enseñar a realmente ser un emprendedor. Ese es mi problema. Hay un dicho que me recuerdo yo de que ¿qué es un emprendedor? El emprendedor es aquella persona que se pone en la orilla del precipicio y que se tira y que construye sus alas en el camino para abajo. No sé si eso explica un poquito cómo se llama el riesgo que tienen que tomar hasta cierto punto. Y es que es mucho riesgo. ¿Usted lo probó, Víctor? ¿Ah? ¡Es emprendedor, Vamos a hacer es de pionero. Hay pioneros en la ciencia también, pero la ciencia es una cuestión que no depende tanto de la acción humana en general. Vamos, hay ciencias del humano, pero si estamos hablando del método científico como se planteó originalmente, era para cosas que son muy medidas, digamos, es una cuestión que estamos descubriendo de qué se trata la naturaleza en la que existimos. En el caso del emprendedor hay demasiados factores subjetivos y incógnitas que es bien difícil de decir, bueno, usted va a ser un emprendedor porque le voy a decir cómo lo va a hacer. Yo no sé, yo tengo problema con eso, ¿verdad? Y hasta cierto punto yo creo que se aprende mucho ya, también un poquito con el método científico, pero más que todo en cómo se llama, ya cuando el emprendedor está haciendo empresa y cómo la maneja y todo lo demás, entonces sí hay un poco de método científico, porque de hecho todos nosotros como humanos hacemos lo que se llama trial and error, hacemos nuestras hipótesis y desarrollamos una teoría a final de cuentas de cómo vamos a hacer nuestro negocio, etc. Pero por eso es tan subjetivo y tan incógnito que mi pregunta es cómo hacemos nosotros para transmitir, qué es lo que tenemos que transmitirle a los estudiantes. Tal vez no llegar al método final, porque yo no creo en el método final, porque va a cambiar, y va a cambiar también con el contexto, va a cambiar con todo, con política, con un montón de otras cosas. Pero ¿cómo hacemos nosotros para preparar a esa persona mejor, en general? Van a haber casos excepcionales. Ese para mí es la pregunta. Yo lo que miro es que, digamos, supongamos, porque esa es la misma pregunta que plantea él, ¿no? Pero si existiera esa respuesta, se enseña desde la middle school. Es cierto que hay heterogeneidad y casos extraordinarios, pero todos los ingenieros somos iguales. Todos los arquitectos, porque nos enseñan las mismas, me parece, en general. En términos de conocimiento, se enseña. La forma de hacer un edificio es la misma, la forma de hacer muchas cosas, todo, y de repente aparece alguien que rompe el esquema. Pero al final de cuentas, ¿qué pasaría en un mundo donde todo el mundo aprende a hacer su negocito y hacer, tal vez no el emprendedor que rompe, pero sí el que sigue? ¿Y quién va a hacer trabajar en esas empresas? Yo siento lo complicado el escenario de ese mundo. O sea, no es heterogéneo, tiende a ser más heterogéneo. No, tiene un comentario quizás medio provocativo.
me parece que todas las discusiones que estamos generando están asumiendo que entendemos lo mismo porque es un emprendedor. Y hay muchísimas definiciones, como recién decía Sebastián, y hay muchas más todavía. Entonces, primero, estamos pensando si el empresario nace o se hace. Una primera pregunta. Si nace y no se puede hacer un emprendedor, entonces caemos en un determinismo donde causa-efecto no importa, donde aparece el riesgo de caer en un determinismo. Si el empresario se hace, entonces la gran pregunta es cómo se hace, cuál es el método para hacerlo. Bueno, ahora ahí aparecen las definiciones. El empresario se asocia al alertness empresarial de Kirchner, se asocia al riesgo o a la incertidumbre de Knight, o lo que decía Cantillon, que para él incluso el ladrón es un empresario porque tiene incierto futuro. Entonces hay varias figuras de empresarialidad. Una podría ser el capitalista, el que pone el dinero y el que arriesga el capital. Otro podría ser el entrepreneur, el que tiene en juego está buscando esta creatividad y encontrar el nicho de mercado. Me parece que todas las respuestas están girando en torno a este último, que busque el nicho de mercado. Pero eso no es tan difícil de encontrar. O sea, todos tenemos muchas ideas. El problema es quién pone la plata para invertir y arriesgar el capital. Otra figura puede ser el administrador del proyecto, que serían todos los CEOs, todos los gerentes. Sería otro. Ahora, yo hice un MBA hace mucho tiempo y el MBA de alguna manera me explicaba esto último. Cómo administrar el proyecto que existe, cómo encontrar capital o buscar, cómo manejar la parte de recursos humanos, la parte de finanzas. Me explicaba cómo todos los sectores que hay dentro de una empresa, es muy interesante, pero no me va a explicar cómo encontrar un nicho de mercado. Sí, la escuela austríaca nos va a permitir encontrar, o nos va a explicar que hay desequilibrios, que hay que buscar esos desequilibrios, que hay que ver, de estar alerta y estar en el mercado buscando esos desequilibrios, pero eso ya no me da la forma y el método específico para encontrarlo. Simplemente me dicen, anda al mercado, a la calle, caminala y ver si lo encontrás. Ahora, Carlos decías al comienzo que muchas veces los emprendedores que logran encontrar estos nichos no son racionales. Entonces pareciera ser que hay una relación inversa entre, o podría haber una relación inversa entre la racionalidad y la toma de riesgo. Entonces, si existe esta relación inversa, la toma de riesgo ¿es necesaria o no en el emprendedor? Porque el que está alerta en el mercado buscando esta creatividad empresarial de Kirchner no está tomando ningún riesgo, en principio, salvo que asociemos las dos funciones. Eso no lo entendí, perdón. Yo diría, posiblemente exista una relación inversa entre racionalidad y toma de riesgo. Puede ser personas que, generalmente los que encuentran esos nichos de mercado, al no ser racionales, posiblemente se animan a arriesgar más. Entonces ingresan y abren nuevos mercados, nuevos nichos, explotando esos nichos, digamos, sin arriesgar capital propio, o arriesgando capital propio hasta un punto. Y una vez que eso ya tomó cierto tamaño, aparece entonces el piso del MBA y transforma ese proyecto que ya inició en algo más grande. Entonces la gran pregunta es, ¿se puede hablar de empresarialidad sin riesgo, sin capital? ¿O porque estamos hablando solamente de creatividad? Y entonces en ese punto la creatividad no se puede enseñar, pero sin duda el MBA le da muchas herramientas al empresario para que tenga éxito. ¿No se puede enseñar la creatividad? La creatividad no se puede enseñar. Pero es parte de la decodificación, ¿verdad? Sí, que a lo mejor decodifica. No, pero precisamente yo creo que lo que mencionas es excelente en el sentido de la heterogeneidad del emprendedor. Es decir, hay heterogeneidad y cómo va a diferenciarse esa heterogeneidad a lo largo de un proceso que va a resultar en un éxito empresarial. Entonces, parte del análisis es precisamente la definición del emprendedor. Y el emprendedor en la escuela austríaca es heterogéneo. Hay Kirchner, hay Lachmann, hay Mises. Por eso, pero quizás debemos empezar por la definición. ¿Cuál es el empresario? Sí. Pero el mismo paper comete ese error. Claro, que no lo pregunto. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de enfocándonos. Lo único que dice es que hay que hacer un listado. Solamente para terminar de hilar mi idea, aquí nos estamos enfocando con alguien que no está en la escuela austríaca y que por lo tanto tiene una percepción posiblemente diferente dentro de la estructura de pensamiento, que es la economía del comportamiento, de lo que es la actividad empresarial. Y dentro de esa heterogeneidad se limita a ese sector que quiere analizar. Y ese sector que quiere analizar lo desarrolla. Y lo desarrolla con sus principios. Tiene 5 principios muy claros y me parece que eventualmente si compartimos la información de cuáles son los principios, cuál es el ciclo del emprendimiento, eso nos puede ayudar para encontrar algún tipo de coincidencia dentro de este trabajo que estamos viendo y el trabajo general de ellos. O sea, mi sugerencia es, veamos el tema de la efectividad
Effectuation, sabría cómo traducirlo al español, y cómo eso nos puede ayudar a encontrar algún tipo de herramientas prácticas. Dentro de la gama, hay una gama de colores, un espectro amplísimo de emprendedores. Dentro de ese espectro de egresadas, nos veamos qué método es el que está sugiriendo que se explique. Porque eventualmente el análisis es monodimensional, solamente del emprendedor, pero el emprendedor está inserto dentro de un grupo de emprendedores también, porque Mises democratiza el concepto de emprendedores y los hace a todos emprendedores, y además está inserto en un mercado, que es un proceso para los industriales. Entonces ya el tema se vuelve un tema sumamente complejo e interesante para ser analizado, y eventualmente para dar herramientas adecuadas a los estudiantes. Quería, no más regañar, pero porque quiero solo hacerles ver algo que veo que está sucediendo con un poquito también con sobre lo que acá. Si bien nosotros estamos tratando de penetrar un nuevo mercado, un nicho nuevo orientado a los emprendedores locales, estamos tratando de tener una idea. Y el primer paso, que le podemos llamar paso, ¿verdad? Por primer principio, o la primera recomendación que hace el otro artículo que más regañar ahorita, pero que es el claim the market. Básicamente lo que dice Eisenhardt es que el emprendedor que está tratando de crear un nuevo nicho tiene que definir sus conceptos, ¿verdad? Y usualmente no los va a definir sentado en la oficina. Va a tener que testear cómo funcionan los conceptos allá afuera. Entonces nosotros podríamos decir, vamos a salir con esta idea de emprendedor, vamos a tener que escoger a uno de todos los autores, ¿verdad? Probablemente antes hagamos un acuerdo, cuál va a ser nuestra primera definición y nuestro primer intento, ¿verdad? De lo que va a ser un emprendedor. Entonces lo primero es claiming the market, vamos a tratar de soltar allá afuera una definición, vamos a ver cómo le va al mercado. Si el mercado no captura la idea, algo no está bien en nuestro concepto o no está haciendo clic, nosotros no hemos entendido. Esa sería la postura de lo primero que está tratando de hacer el emprendedor en mercados muy novedosos, ¿verdad? Tratando de ponerse de acuerdo qué significa lo que está vendiendo, porque ni siquiera sabe qué es lo que está vendiendo, ¿ya? Y obviamente esto tiene que ser un rebote con el mercado, porque el hecho de que está clarísimo en mi cabeza que es un emprendedor no significa que hace clic en la mentalidad consumidora allá afuera. Sí, pero lo que puede es que el emprendedor no sabe qué es lo que está vendiendo. Sí puede ser que el emprendedor sí sepa lo que está vendiendo. Claro, estamos... Es decir, yo pienso, por ejemplo, en Steve Jobs. No conocemos los productos. Steve Jobs hizo sus aparatos just because it's so cool. Esa era la razón. Era algo que no existía. No se podía decir que había un mercado para eso, ni una demanda. No, sí existía. La mayor parte sí existía. Pero ¿cómo él lo hizo? No había mercado para eso. Hay variaciones. Él creó el mercado. Él creó el mercado. Ya usaban Minidiscs antes de que viniera el iPhone y el descarga. Sí. Y antes del iPhone. Pero antes del iPhone. Había elementos, pero no era el Steve Jobs. Pero él definió los mercados. Y lo vendió. De hecho, la manera en que lo hacía, yo me acuerdo, hacía sus grandes convenciones en donde salía, este es mi nuevo juguete, ¿verdad? Y daba una presentación. Y entonces ahí te convencías si realmente querías eso o no. Pero si no hubiera existido eso, a lo que yo me refiero es que no había una demanda específica para eso. Él la crea. Y así hay muchos otros productos. Puede ser no solo Steve Jobs, cualquiera. Y no tienen que ser cosas tan complejas, hasta el clip, digamos. Si uno ve la historia desde el punto de vista de los ingenieros, todos son iguales. Sí. Porque yo si algo admiro es la ingeniería, ¿verdad? Y además el arquitecto es el master engineer, eso es lo que quiere decir el arquitecto. Hay una serie de libros que hablan precisamente sobre el diseño de cosas, desde el lápiz, los prensapapeles, aviones, en fin, y los aborda Petrovsky desde muchos puntos de vista, digamos, desde dónde fallan, por ejemplo, entonces que analiza por qué fallaron los aviones o por qué se cayó determinado puente, por qué se cayó, digamos, el vestíbulo de Hyatt, Santa Cruz, en fin, pero el punto es que todos esos inventos que entraron al mercado eran cosas que no existían. No había un mercado que estuviera demandando, no había ni que llegar a decir, mire, si no necesito tal cosa, no existían. Lo que hubo fue gente que se dio cuenta de, qué interesante sería, no tengo cómo agarrar esto, hacerle un clip, entonces inventa el clip. Y
y además te muestra los distintos scripts que fueron patentando y tal como se fue refinando, es muy interesante. Entonces hay una interacción, eso es lo que me gusta aquí, hay una interacción, que la persona no está sola, ve un problema, trata de resolverlo y empieza a interactuar para crear un mercado. Y eso también me gustó de Paper, que el mercado no es algo que está ahí, sino que es algo que se está renovando constantemente, se está creando, ¿verdad? Es un proceso. Y sí hay métodos para enseñar la creatividad, ¿sí? Porque es un proceso, es un proceso de aprender a razonar. De hecho hay N cantidad de literatura sobre eso, sobre cómo hacerlo, y nosotros eso pasa parte de lo que tenemos que estar haciendo en la facultad, es enseñándoles a salirse de sus esquemas, salirse de la caja, ver las cosas de otras maneras, en fin. Todos esos son métodos que le enseñan al estudiante a ser más creativo y que le dan las herramientas para que de repente una persona que no era creativa se vuelva creativa. Bueno, esto es una cuestión. Es interesante porque cuando uno dice que no hay mercado, yo siempre he dicho que los que leen ciencia ficción son los futuros que van a ser realmente, digamos, que existen y existió hace mucho tiempo. Todas estas cuestiones de la Steve Jobs ya existían en concepto en ciencia ficción. Digamos, los robots y toda esa cuestión, cuando se empezaron a escribir esos escritos y toda esa cuestión, la gente hasta cierto punto viene preparada. Lo que pasa es que no saben el producto pues específico, pero de aquí hacia el futuro hay cosas interminables que ya están escritas como posibilidades, pero todavía tal vez no hemos llegado a la tecnología que lo pueda hacer. En el momento que alguien, un entrepreneur, mucha visión, todo lo más bien, encarea una cosa así, ya está preparado el público para eso. ¿Por qué? Porque son cosas lógicas. Una cosa te va a hacer mucho más fácil la vida de lo que sea antes, entonces ya es un buen mercado. Pero, por eso digo yo que también, ¿qué es el entrepreneur? Aquí hay dos tipos de personas que estamos platicando. Uno es aquel que se toma todos los riesgos y tal vez va a hacer una cosa completamente nueva, que también es importante. Pero también está el otro entrepreneur, que no necesariamente está intentando la pólvora, pero sencillamente tiene la herramienta y el método y la forma de mercadear una cosa que los otros no lo pudieron hacer, pero él lo hace bien. Posiblemente sea el mismo producto. Ese también es un tipo muy valioso y es un entrepreneur hecho y derecho, pues, porque logró lanzar las cosas, pues no sé. Claro, pero Kirchner también. Kirchner también, el individuo que llega a un sitio y huele a una oportunidad, decir, ve, aquí podría yo traer tal cosa y aquí lo necesitan, no se han dado cuenta. Ahora, interesante que eso se conjuga con el primer principio de start with your means. Empiece con lo que tiene sus medios. No espere para la oportunidad perfecta, empiece tomando acción. O sea, lo interesante de los puntos, los principios básicos que plantea San Patrick es el primero, que hay acción humana. Hay otra acción basada en lo que tenga disponible en mano. ¿Quién es usted? O sea, eso lleva a toda una subjetividad enorme. ¿Qué tiene de conocimiento? Y finalmente, ¿a quiénes conoce? O sea, hace una intersubjetividad. En esa primera, ya está hablando de la subjetividad del individuo y la intersubjetividad y además de quién soy y qué conozco. Y luego, si vemos los siguientes pasos, permítase pérdidas que sean factibles. Evalúe las oportunidades basadas ya sea en si el camino de bajada es aceptable, más bien que el atractivo de la que se predice va a ser el camino de su vida. O sea, hay cierto tipo de, bueno, voy a ir a caminar, me detengo, etc. Ese es el segundo principio. El tercero, apalancar las contingencias que puedan surgir. Es decir, de las limonadas, de los limones hacer limonadas. Ese es el punto número 3. Abrace las sorpresas que surgen de las situaciones inciertas. Ahí influye el término incertidumbre. Ahí estaba hablando ya de Knight, está dentro de la escuela. Remaining flexible, permaneciendo flexible, más que pegado a goles, a objetivos que usted ya se planteó. O sea, hay flexibilidad en la mente. El cuarto, la interacción. Forme partnerships, alianzas. Haga alianzas con personas y organizaciones queriendo tomar un verdadero compromiso para crear conjuntamente el futuro. Ahí está hablando de crear el futuro. Es interesante, no está hablando de predecirlo,
Pero crear el futuro también es un tema, ojalá lo pudiéramos crear, pero es interesante. El producto, hablando del producto como futuro, de la firma, o inclusive del mercado, que era lo que ustedes estaban mencionando. Hay mercados que se están creando con usted. No se preocupe mucho acerca de los análisis competitivos, o sea, los análisis de EVA, los análisis de esto, los modelos de Black-Scholes, etc. Sino que estamos hablando de que hay un sentido heurístico de aproximarse a la realidad. Eso es importantísimo. Y el planeamiento estratégico tampoco lo considero importante. No es hacer los planes estratégicos, sino que actuar. Y luego el punto, crear oportunidades. Entonces, cuando usted puede hacer el futuro que ocurra, trabajando con cosas dentro de su entorno y su control, y personas que quieren ayudarle a crear eso. Entonces, ahí están los principios. Y esos principios crean un ciclo. Y eso es precisamente lo que está detrás del papel de SAS. Me parece que es importante. Yo no sé cómo voy a poder expresar lo que yo quisiera expresar ni si voy a ser escuchado. ¿En francés? Con mucho gusto, prefiere. Por una vez pudiera al fin hablar un poquito mi idioma, sería genial. Bueno, no, pero, bien sûr. Cuando yo observo los jóvenes en Europa, hay algo recientemente que me llama muchísimo la atención, que es su flexibilidad, su falta de pertenencia, su falta de apego de por vida, y yo diría que realmente los están educando, pero no las universidades o las escuelas, sino que la evolución cambiante del mundo los están educando a nivel individual a ser entrepreneurs de sus propias vidas. Porque contrariamente hasta a la generación de nosotros, donde queríamos pertenecer a algo por búsqueda de estabilidad y búsqueda de tranquilidad, algo que durara algún tiempo, ellos no buscan algo que dure. Ellos saben que el mundo les va a obligar a adaptarse, a cambiar y a cambiar a una gran velocidad. Por consecuencia, que sean asalariados o que generen una empresa, ellos tienen que construir en permanencia su propia vida y redefinirla. ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar con eso? Que lo que yo estoy observando realmente es que dentro de una cultura occidental, porque si estamos en otra cultura es diferente, digamos que si hay una cultura occidental con todas las tamices de colores que pueden existir, tomando el contexto occidental de individualismo, de éxito vas a tener dinero, estamos en un momento, por la velocidad de la evolución, por la inestabilidad del medio ambiente, en el cual los individuos van a tener, por ley, que sean o que no sean de carácter entreprenarios, ¿cómo se dice esto en español? Bueno, van a tener que ser reactivos, y los más brillantes serán proactivos, pero todos van a tener que ser reactivos y ver cómo chica dibujan su vida y dibujan lo que les viene para actuar, justamente para actuar. Y ahí, ¿qué pasa? Pasa que hay un cuestionamiento de la jerarquía de valores que estaban vigentes. Tenemos que empezar por cuestionar los valores y su jerarquía. Ya los valores no son los mismos. El riesgo, yo creo que va a ser el compañero cotidiano de la vida de todos, por la velocidad de evolución. Como si fuese el riesgo, no es que uno tenga aversión o no al riesgo, o sea que simplemente se lo tendrá que tragar, porque no hay alternativa. Después, cuando uno habla con esos jóvenes, es sorprendente de ver el marco mental, su amplitud y su flexibilidad. Uno tiene a veces la impresión que en el cerebro, contrariamente a los ingenieros de una cierta etapa o pertenencia grupal demográfica, uno tiene la impresión que ellos tienen un cerebro elástico. Si no hay rojo, a los 3 segundos les contestan: hay cosas bonitas azules también. Y pues cambian y entran en otro rollo y empiezan a construir de otra forma. Y uno, hasta cuando le interesa la creatividad y está con un marco de referencia muy flexible por muchas experiencias, uno se dice:
wow, momento, ¿cómo me adapto yo a esto? Pero ellos se adaptan al instante, no hay problema. Flexibilidad, inestabilidad, ellos viven con la inestabilidad como viven con el riesgo, eso es su cotidiano vivir y eso va a ser. Y uno lo oye, ay, sí, estaré a lo mejor con Coca-Cola, perdón. Hombre, 2 años, hacer mi carrera ahí, jamás me echaron antes de que yo quisiera, yo los voy a echar primero. Yo de ahí a ver qué voy a saltar, pero saltaré a otra cosa. O sea, es una construcción como emprendedor de su propia vida. Después, por consecuencia, adaptabilidad. Otra cosa, el individualismo que tienen. Pertenecen a grupos hasta que ya no les convenga.